Estamos aquí un poco para hablar sobre lo que se viene en la economía del presente año. Y ocurre que una economía, como todos sabemos, no es más que la conjunción de los factores de producción. Empíricamente y teóricamente siempre se han estudiado los factores de producción, capital, trabajo, tierra. Hoy se habla de la era del conocimiento como los factores que conllevan a una mayor cantidad de bienes y servicios. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado y está pasando ahora en el Paraguay? Ese tan mentado efecto rebote no se va a cumplir como se suponía al comienzo, al final de este año, y muchos técnicos, analistas, consideraban que se iba a dar. De paso, es muy importante un poco para nuestros oyentes, Gladys, siempre un poco hacer una suerte de didáctica educativa, economía educativa. En realidad, si vamos a hablar estricto sensu, ¿verdad? La economía pues no puede tener un efecto rebote, porque el efecto rebote implica regirnos por unas leyes que no son de la economía, porque la economía es una ciencia social y el efecto rebote es y se supedita a una regla de las ciencias físicas, es decir, algo cae y vuelve a subir, rebota. Y si bien es cierto, se da esa expresión porque ya es un término usual, en realidad no refleja lo que es la verdadera economía. Y tanto es así que el efecto rebote que nosotros podríamos haber tenido en realidad no va a ser tal. Pero aún así, ciertamente la economía paraguaya va a crecer al 3%, incluso podría ir al 3,2% este año. Pero tenemos un grave problema, Gladys. Y ese grave problema es el presupuesto. Y tenemos otra debilidad muy importante, el endeudamiento. Y quiero concentrarme un poco así brevemente en esos dos elementos que para mí son como cuestiones que nosotros no podemos dejar de lado en el análisis. El presupuesto, como nosotros sabemos, es un documento muy importante ciertamente, pero está relacionado a lo que se denomina las fuerzas políticas que en un momento dado deciden hacer algo. Es decir, el Ejecutivo, como poder organizador de un Estado, remite al Congreso y el Congreso lo analiza. Y por supuesto, de acuerdo a los principios de la democracia constitucional, el Congreso es el que modifica finalmente lo que hoy se tiene y se elevó en su momento por parte del Ejecutivo. Pero eso se incrementó. Y si bien es cierto, siempre tenemos nosotros, digamos, el salvavidas del plan financiero, que justamente es un salvavidas para corregir lo que todavía se podría gastar cuando que en realidad ya no se tienen los recursos y de esa manera se está haciendo una suerte de balance entre los gastos y los ingresos. Ocurre que hay una debilidad muy grande que nosotros tenemos que de una vez por todas, y ahí va la propuesta concreta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros no podemos en el Paraguay seguir con este tipo de presupuesto, porque sencillamente es un presupuesto de crecimiento vegetativo. Y para que ustedes vean nomás que lo que estamos diciendo no es una cuestión inventada, Chile, para no irnos muy lejos, hizo algo muy interesante, un presupuesto en base a lo que se denomina del programa de gestión, que establece de una manera mucho más transparente, por sobre todas las cosas, el gasto público. Es decir, se previsiona un gasto determinado y de esa manera uno puede emitir finalmente un ingreso, se previsiona un ingreso y de esa manera uno puede emitir un gasto. Ahora bien, el otro problema que nosotros tenemos este año es sencillamente el endeudamiento. Paraguay no puede seguir endeudándose al ritmo en el que nosotros estamos yéndonos. De hecho, ya pasamos la tercera parte del Producto Interno Bruto. Hoy el endeudamiento ya llegó al 34%. Y siempre se habló, yo tuve la oportunidad una vez de hablar con un técnico del Fondo Monetario Internacional, que como técnico ciertamente yo le comprendo, él veía el famoso espacio fiscal
incluso que podría llegar al 40%, incluso hablaba del 45%. Y yo recuerdo que le había dicho en aquel momento, el cálculo que estás realizando es si justamente ceteris paribus, es decir, suponiendo que la economía crezca de manera casi constante a un 4, 4,5, quizás eso de alguna manera pueda ser sorteado. Pero la realidad es que la economía paraguaya tiene tantas debilidades estructurales que ese crecimiento del 4,5 anual no es algo garantizado.